Hasta el día de hoy, pues, no tenemos la certeza de que estas 90,000 personas vayan a poder emitir su voto porque están migrando, uno dentro de los mismos Estados Unidos, que no las sabemos ubicar por el tema de la política del señor Donald Trump, y otras que han sido deportadas. Datos del TSE señalan que en Estados Unidos 90.231 compatriotas están empadronados, pero no se sabe si de ese grupo ha cambiado de residencia o han sido deportados en las recientes redadas. Estas personas son las que nosotros estamos haciendo ahorita el cruce de información con el Instituto también General de Migración para poder ubicarlas y poder de alguna manera depurar el padrón cuando sea el momento. Para este martes se sostendrán reuniones con organizaciones de migrantes guatemaltecos para coordinar acciones de cara a las próximas elecciones y elevar el nivel de empadronamiento. Hay lugares, por ejemplo, donde hay mucha comunidad judía que trabajan nuestros guatemaltecos y que son seguras, entre comillas, porque no son visitadas frecuentemente por las policías. Eso permite entonces que allí, en esos lugares que ya están ubicados específicamente por los mismos connacionales, podamos llegar a hacer esas jornadas de empadronamiento. El día de mañana vamos a coordinar con ellos cuáles serían esos lugares que ellos conocen. Se continúa con campañas de información sobre el civismo, cómo es Guatemala, entre otros, tomando en cuenta que un buen grupo de migrantes guatemaltecos partieron a corta edad y tienen poco conocimiento del país. Bueno, sin duda alguna, si ya el voto en el extranjero había marcado un desafío, un reto grande, que lo hemos indicado incluso, las expectativas que se tenían versus a los resultados, pues bueno, realmente indicaban que había mucho que hacer. Ahora, bajo el contexto migratorio, va a ser aún más complicado, Fernando. Sabemos que hay connacionales que están optando por no tener salidas, de evitar pues ciertos lugares también por el tema del miedo que existe con las redadas, por ejemplo. ¿Esto cómo puede ir marcando un punto en contra a el voto en el extranjero y la motivación que pueda tener de poder emitir el sufragio y de poder hacer valer su derecho incluso fuera del país? Creo que son muchos los desafíos que enfrentan, pero partamos desde este punto. Bueno, yo voy a ser muy claro con este punto y desde mi perspectiva te digo una cosa, ese voto de guatemaltecos en Estados Unidos de verdad es una dilapidación de recursos económicos por parte del Tribunal Supremo Electoral que a todos nos cuesta. Ese presupuesto que el TSE le pide al Congreso de la República que le autorice para el año eleccionario, lo pagas tú, lo pago yo con nuestros impuestos, lo pagamos todos. Y generar esa cantidad de dinero por algo que de verdad no vale la pena. ¿Por qué? Y estoy siendo radical, pero la explicación es bien lógica. A ver, el guatemalteco normalmente, ¿por qué se fue de Guatemala? Porque aquí este país no le dio las oportunidades y esas oportunidades, ¿de dónde iban a surgir si se hubiera dado otro tipo de opción para una mejor calidad de vida para ese guatemalteco que tomó la decisión de irse a Estados Unidos? Porque la política como ciencia y las personas que representan ese sector tuvieron en su momento, durante la gestión en la que pudieron hacer un cambio sustancial para el guatemalteco y no hicieron nada. Entonces, tú ves la historia de nuestra política y cada 4 años que hemos tenido diferentes gestiones gubernamentales, la situación del guatemalteco no ha cambiado en nada. Entonces, el guatemalteco que se fue, le dijo adiós a Guatemala porque aquí definitivamente no había para dónde más. ¿De dónde ese guatemalteco tiene interés en lo que pase aquí en Guatemala si aquí, estando él o ella acá, no se le generó la oportunidad por parte de los políticos que estuvieron durante la gestión cuando ese guatemalteco se fue? ¿Cuál va a ser la diferencia a la gestión actual o la gestión que venga para poderle brindar a ese guatemalteco una mejor calidad de vida cuando regrese y que normalmente va a regresar deportado? Ninguna. Entonces, he de decirte que el interés del guatemalteco estando allá es muy poco. Claro. Y la probabilidad de que se vaya a superar la cantidad de personas que votaron en las elecciones del 2023 allá en Estados Unidos
que se supere. Te digo una cosa, desde ya es un imposible. Sandy, en la primera vuelta fueron 1.400 guatemaltecos, de 90,000 que están en Estados Unidos. Yo no sé si tú te recuerdas cuando estuvimos, obviamente, abriendo el tema de las elecciones y mirábamos allá con nuestro equipo y los corresponsales que mandaban las imágenes eran pocos los que habían llegado y ¿qué te decían? Viajé 3-4 horas de donde yo vivo para acá, para donde yo puedo votar. Y muchas veces esa problemática, bueno, si no se tuviera la persecución que se está dando hoy sistemática en contra de migrantes, posiblemente pudiera haber tal vez un poquito de incremento, pero con lo que se está viviendo, te digo una cosa, o el Tribunal Supremo Electoral cambia la mentalidad, cambia el chip para hacer el voto de una manera electrónica y buscar los mecanismos que realmente garanticen la seguridad y certeza jurídica de ese voto, o de veras, por favor, ir a gastarse esa millonada de dinero, creo que fueron como 13 millones de quetzales los que se erogaron, o un poco más. Bastante. No, de verdad no estamos para eso. Y el guatemalteco allá está pasando penas, está pasando situaciones que realmente lo que menos está pensando es ir y darle un voto a alguien, ¿verdad?, dentro de esa cartulina que vamos a tener de más de 50 partidos, en donde de verdad, ¿de qué le va a servir a ese guatemalteco que quede o que no quede X o Y? Entonces, la preocupación de las agrupaciones políticas la entiendo, porque obviamente la agrupación política va a lograr llevar a su candidato a los puestos de elección popular a través de la mayor cantidad de votos que puedan coleccionar, que puedan conseguir. Pero el guatemalteco en Estados Unidos, el guatemalteco fuera del territorio chapín, no tiene interés en eso. Y te estoy hablando de un guatemalteco que ya tenga mi edad, tu edad, pero ese patojo de 19, 20 años que nació en Estados Unidos, que posiblemente tiene la posibilidad, o tal vez, si quieres, un poco más edad, 25, 26 años, pero se fue teniendo 16, 17, 18 años y se empadronó, tiene su DPI también, qué sé yo. No le interesa la política de Guatemala, no le interesa porque lo que ha recibido ese patojo de información de su país es que sus papás no tuvieron la oportunidad y por eso es que él está en otro lugar, ya sea por asilo, ya sea huyendo de una situación de violencia. Entonces, seamos por favor lógicos y seamos sensatos en entender que esta situación del voto del guatemalteco en Estados Unidos no se va a dar. Es difícil, la verdad, y sí concuerdo contigo en el tema de que el Tribunal Supremo Electoral debe ver otras alternativas, claro. Porque obviamente si tú dices, bueno, un sistema electrónico y de qué forma que pueda blindar, que pueda garantizar de verdad la efectividad, pero sobre todo también esa seguridad en el sistema, en el voto que se pueda tener y no sea utilizado de una forma para poder hacer una estrategia en contra incluso y poder favorecer también, que eso es lo que se tienen que cuidar por esos sistemas, pero hay otros países que han implementado también una situación similar, claro. ¿No? Entonces creo que ya hay antecedentes, ya se tienen ejemplos claros que han funcionado y han estado durante varios años funcionando, entonces creo también que el Tribunal Supremo Electoral puede ir pensando en esta alternativa, porque imagínate, el sistema que puedan ir creando obviamente va a tener un costo, pero imagínate también, entonces hablábamos de esos aproximadamente 13 millones de quetzales que se invirtieron por el tema del voto en Estados Unidos versus un sistema que te puede costar ¿cuánto? También, obviamente hay que hacer la inversión, pero para que tú tengas mayor efectividad, que creo que este es el punto que debe ver el Tribunal Supremo Electoral, cómo hay más cantidad de guatemaltecos de los que están empadronados y que esto también pueda motivar a que se puedan dar más empadronamientos en los Estados Unidos. Creo que ese debe ser el enfoque que también tienen que ir pensando el Tribunal Supremo Electoral. Y aparte, estamos ya en un año donde la tecnología tiene que ir de la mano con nosotros. No sé cómo seguimos en procesos tradicionales, ¿no? No, mira, de esos 90,000 guatemaltecos que están en Estados Unidos empadronados, obviamente chapines allá hay millonada, pero de los 90,000 que están realmente empadronados, aptos para votar, el porcentaje de participación en el 2023 no superó el 3%, ¿sí? Teniendo libertades que en aquel entonces el gobierno demócrata les permitía ir y venir y hacer su vida como la estaban haciendo normal, trabajando, produciendo. Aún así, sabiendo que ese día podían irse a generar un
cambio para Guatemala, el país que les tuvo que decir adiós porque no les dio oportunidades de nada. Entonces, aún así, muchos guatemaltecos llegó y viajó y fue a votar, ¿verdad? Pero de esos 1.400 y pico de personas que votaron en la primera y en la segunda, porque más o menos fue parecido, 1.435 en la primera y 1.410 en la segunda. O sea, te digo sinceramente, para la cantidad de fondos que se invirtió, para pensar, como tú bien dijiste, que en pleno siglo XXI, en el año 2023, en aquel entonces, teníamos una tecnología que hoy está más que superada. En el 2023 no había inteligencia artificial. En el 2025 lo tenemos a toda locomotora. ¿Cómo puede ser posible que se esté pensando todavía en mandar cajas, en mandar los atriles, en ver cómo allá la diáspora guatemalteca apoya y ponerlos en ese peligro de que sepa ahí va a haber una buena cantidad de guatemaltecos que posiblemente sean migrantes irregulares? Vamos y por ir a votar los vayan a meter presos al liguero o al Alcatraz, como hablábamos anteriormente en el bloque, que ya terminó. Perdón, pero de verdad, si yo fuera guatemalteco, allá en Estados Unidos, viviendo, porque me fui huyendo de la situación económica pésima que Guatemala me planteó, yo no iría a arriesgarme ni a mí ni a mi familia, porque simplemente hay un candidato que tiene una cancioncita muy bonita o que está ofreciendo en el lugar de donde yo nací, darle unas láminas, dar unas pelotas, dar unos quintales de cemento. Perdón, pero realmente el guatemalteco allá no va a realizar esta actividad. Así que tú y yo siempre lo manejamos de la siguiente forma. ¿Quieren resultados diferentes? Haciendo lo mismo. Hagan, por favor, algo diferente. Pero haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y de verdad sería pésimo para un Tribunal Supremo Electoral que los guatemaltecos nos diéramos cuenta que después de 4 años, en vez de avanzar, retrocedimos. Ojalá que esto no se dé. Sí, ojalá de verdad que puedan tener una alternativa, que vayan pensando más allá, que el Tribunal Supremo Electoral utilice esos recursos que obviamente se les van a otorgar para llevar a cabo el proceso electoral de una forma también efectiva, eficiente y de la mano con la tecnología, que eso es algo muy importante. También la campaña que se puede hacer del voto en el extranjero creo que va a ser muy importante también. Creo que esto también faltó y me preocupa porque a estas alturas todavía no se tiene una estrategia concreta con este aspecto. Creo que ya vamos tarde, porque para desarrollar un sistema electrónico, por ejemplo, para el voto en Estados Unidos de manera electrónica, creo que ya se tendrían que estar haciendo. Claro, exactamente. Entonces es preocupante, la verdad. Vamos a darle seguimiento sin duda a este tema porque también nos interesa y por supuesto le vamos a estar trasladando a ustedes los pormenores sobre el avance del proceso electoral, los preparativos que se tienen ya para ese proceso electoral. Finalizamos así el análisis, Fernando. Siempre es un gusto poder compartir contigo este espacio. Que tengas una muy buena noche y buen retorno a tu hogar. Igualmente, Sandy, la mejor de las noches. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, un excelente descanso. Gracias por habernos acompañado en esta hora de análisis. Y vamos a la pausa. Regresa Sandy con más información. Ya volvemos.